Belén y Víctor, por esta invitación. Un saludo a todos, a toda la audiencia que nos está acompañando en esta transmisión tan importante que es que la Universidad de Guadalajara esté acompañando como institución a las familias que tienen este grave problema que son las desapariciones. Como bien lo dices, y Víctor ya también lo señalabas, no es de ahora. Sin embargo, lamentablemente Jalisco, hay que decirlo, si bien el tema de las desapariciones es gravísimo en todo el país, Jalisco es el epicentro de las desapariciones. Hay 105,000 y cientos de desaparecidos en todo el país de acuerdo al Registro Nacional, y Jalisco ocupa el primer lugar con 15,032 desaparecidos de acuerdo al Registro Nacional de Personas desaparecidas y no localizadas, que depende de la Secretaría de Gobernación. Pero hay que recordar además una cosa muy relevante: es un registro que por parte del gobierno de Jalisco ha estado rasuradas las cifras desde marzo de este año. En marzo de este año el gobierno del estado hizo una carga masiva de datos, así lo informaron. Había más de 6,300 desaparecidos y lo rebajaron a un poco menos de 15,000, 14,900 y fracción. Y apenas hay 15,032 desaparecidos, lo que reporta el gobierno del estado. Pero distintas informaciones, incluso la información oficial que sube cada día la Comisión Estatal de Búsqueda en sus redes sociales, habla de que aproximadamente hay entre 80, 90, 100 desaparecidos por mes. Esto quiere decir que en los últimos, de marzo a la fecha, pues probablemente habría 600, 700 más desaparecidos que deliberadamente el gobierno del estado no está reportando hasta esa cifra. Con todo y esa acción deliberada que es bastante grave, muchísimo, muy grave, de estar rasurando, de estar desapareciendo los desaparecidos, lamentablemente Jalisco es el epicentro de las desapariciones en México. Rubén, claro. También en un estado donde, de acuerdo al CISOBIT, sigue apareciendo la cifra de no localizadas. Cuando sabemos que también ya hubo una legislación al respecto, toda una reforma para que no se deje de utilizarse este término y siga el término de desaparición, lo que quizá, pues más allá de todo lo que tú dices, pues también terminaría incrementando y demostrando la gravedad real del problema. Sí, cuando uno trata de enterarse, de informarnos de parte de las propias familias organizadas en los colectivos, ellos dicen que evidentemente las cifras oficiales son cifras negras, son cifras, no son las cifras reales, porque en su experiencia, por ejemplo, el señor Héctor Flores del colectivo Luz de Esperanza dice que en su experiencia hay, por cada persona que presenta una denuncia, hay 3 o 4 que no presentan una denuncia. Nos podemos imaginar la gran cantidad de personas desaparecidas. Es decir, aún así si se duplicara, pero si fuéramos más allá, si se triplicara o cuadruplicara, estaríamos hablando de casi 300,000, 400,000 desaparecidos en todo el país, y si la proporción es semejante, estaríamos hablando de más de 50,000 desaparecidos solamente en Jalisco. Estamos viendo en pantalla precisamente ¿por qué es importante que la comunidad universitaria se exprese, se manifieste de esta forma en torno al problema de los desaparecidos? Me parece que es muy importante, porque la verdad es que para las familias que tienen desaparecidos ha sido muy difícil la situación. No sé si ustedes dos la han entrevistado, ustedes la conocen, la mayoría del auditorio, supongo que también, a la señora Guadalupe Aguilar, que fue la fundadora de Familias Unidas por Nuestros Desaparecidos en Jalisco. Y recientemente la entrevistaba cómo empezó ella a batallar, a empezar a organizarse. Y fue un camino muy difícil, porque en un principio dice que nadie le daba información sobre cómo, desde poner la denuncia o cómo hacer la búsqueda. Y en ese caminar, a los meses, más del año, se dio cuenta que había muchas más familias, y es que empieza a tratar de organizarse. Ella gana visibilidad. Su hijo desapareció en enero de 2011 y gana visibilidad hacia el finales de ese año, me parece que es septiembre, octubre, cuando hay un evento con Felipe Calderón, que todavía era presidente, en el estadio que sirve en este momento al equipo de básquetbol de los Astros, aquí en el Parque Ávila Camacho. Ahí es el evento. Ella cuenta que se logra colar, y cuando está hablando Felipe Calderón, ella interrumpe y grita, y evidentemente van gente del Estado Mayor intentar sacarla. Va el entonces secretario de Gobierno, Fernando Guzmán, a pedirle que no continúe con la protesta, que ella la va a atender. Es decir, ya te había pedido audiencia, no habías atendido, y finalmente logra audiencia con el presidente. No le sirvió de nada. Lo que le ha servido a ella es estar acompañada y estar en colectivos, y estos colectivos, en una doble mirada de positiva y negativa, se han multiplicado. Por un lado, qué bueno que están organizando; por otro lado, lamentable que sigan creándose colectivos.
pero ha sido muy difícil para todos estos colectivos ganar visibilidad, estar presentes. Y en un contexto en el que las desapariciones en Jalisco no han sido contenidas, sino que se siguen multiplicando de una manera bastante terrible, bastante dolorosa. Cuando doña Lupita perdió a su hijo, desapareció su hijo, en 2011 probablemente no había registrados más de 1.300, 1.500 desaparecidos en Jalisco, y ahora estamos en 15.000 oficialmente. De tal manera que acompañar a las familias, salir a la calle, es muy importante para la sociedad. Muchas veces que se han hecho más virales, más mediáticos, algunos casos se han logrado resultados positivos, ¿no? Hemos tenido algunos casos en cuando la sociedad sale, hay más resultados incluso de encontrarlos con vida. De otro lado, más presión para que las autoridades investiguen, ¿no? Como fue el caso de los estudiantes de cine, como fue el caso de los estudiantes González Moreno, que fueron sacados de su casa en la colonia San Andrés hace un par de años. En fin, es muy importante que la sociedad salga. Yo creo que todavía como sociedad no hemos respondido a la altura de este desafío, de este problema, no hemos estado a la altura del dolor de los familiares que tienen desaparecidos. Por eso es tan importante que la universidad acompañe en esta manifestación, por este caso, del caso de Miguel Alejandro Soto Martín, pero por todos los universitarios, pero también por los miles de desaparecidos que hay. Y que muchos de ellos son universitarios, muchos de estos desaparecidos son universitarios. Muy brevemente, Rubén, ahora que lo decías, y no deja de estremecernos, la primera vez que lo escuché a mí me estremeció este grito de la sociedad unida con los familiares diciendo no están solas. Claro. Hoy es una frase que se ha vuelto muy común, pero la primera vez que lo escuchas diciéndoselo a las madres, no están solas, me parece que es esta solidaridad y este sentimiento que nos hace empáticos con su dolor. Pero además, Rubén, Belén, en un estado donde ya hay una evidente molestia por parte de las autoridades, por parte del gobernador, ante un tema que finalmente no puede tapar, ¿no? Hay que recordar que al inicio de su administración, él habló, como está acostumbrado, ¿no?, en videos grabados y en discursos completamente controlados, de dar la cara a las familias de los desaparecidos. Y lo que hemos visto durante toda esta administración, pues es un palacio de gobierno y es una Casa Jalisco completamente envallada, ¿no?, cercada, cerrada, donde prefiere recibir y salir a la calle a recibir equipos de fútbol, ¿no? Pero si hay manifestaciones, hay padres de familia y parientes buscando a sus desaparecidos, incluso se ha llegado al punto de decir, si me gritan no los voy a atender. Exactamente. Sí, yo creo que ha habido un cambio de estrategia, de postura del actual gobierno, en concreto del gobernador, para enfrentar el problema de los desaparecidos. Hay que decir, tú ya lo señalabas desde un comienzo, Víctor, no es un problema nuevo, es un problema de muchos años. Sin embargo, claramente tiene su despegue en el gobierno del panista Emilio González Márquez, claramente, sin embargo se ocultó. Casi me parece que no podemos encontrar registros de que él se haya referido al tema de manera explícita y abierta. Claro. Y eso en consonancia también con lo que pasó con el sexenio del panista Felipe Calderón, que el tema tampoco se ocultó, a pesar de que ya creció de una manera exponencial. De hecho, hacia final del gobierno de Felipe Calderón, se habló de que funcionarios de la propia Procuraduría General de la República filtraron una base de datos con casi 24,000 desaparecidos que se hizo llegar a periódicos de Estados Unidos. Y así fue la primera vez que nos enteramos que teníamos un problema gravísimo o de estas dimensiones en el país. Es decir, lo íbamos viendo cotidianamente con los casos de las desapariciones, pero hasta ese momento se vio que era de una magnitud de la que no teníamos conciencia. Vuelta a Jalisco, me parece que ya el gobierno de Aristóteles Sandoval empezó sí a encararlo, a atender incluso a los familiares, pero tenemos registros de aproximadamente 3.300 personas desaparecidas, 3.500. Cuando llega Enrique Alfaro, ya desde campaña era un problema claramente grave en Jalisco, lo enfrenta y, como bien recuerdas, Víctor, de hecho llega a decir Enrique Alfaro que es un problema que no lo va a delegar, que lo va a atender personalmente. Claro. Yo quiero creer que sí tenía esa buena intención, pero ha crecido tanto que, desde mi punto de vista, el problema de las desapariciones, la crisis por desapariciones en Jalisco, creo que es el principal problema social y político, y a él se le convirtió en un problema de imagen personal y de su gobierno. En sus aspiraciones de ser presidente de la República, empezó a molestarle las protestas de los familiares de los desaparecidos, y entonces empezó no solamente a ignorarlos, sino, lo más grave desde mi punto de vista, a diseñar una política de contención de daños.
Esta política de contención de daños se compone, de, entre otras cosas, del rasuramiento de las cifras de las personas desaparecidas, de la estigmatización de algunos dirigentes de personas desaparecidas, es decir, no atienden a Héctor Flores del colectivo Luz de Esperanza, por ejemplo, les parece incómodo, a quitar las fichas de búsqueda. O sea, sí, es una cosa atroz. Con mucho esfuerzo y trabajo los colectivos pegan sus fichas de búsqueda y se las quitan, y hacer esta agenda a un lado. Entonces, en lugar de enfrentarlo, nada más, pues lo están déjame enfrentando. hacer un comentario rápido. Sintonizar, esta es una marcha por los desaparecidos en Jalisco, por los miles, los más de 15,000 que ya nos recordaba Rubén Martín, pero también por Miguel Alejandro Soto Martín, un estudiante del Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas. Podríamos decir que el caso más reciente, porque son varios los casos de jóvenes universitarios que han desaparecido y que la universidad se ha pronunciado en su momento, Rubén, y que precisamente si observamos este grupo de desaparecidos, quizá esté recayendo la parte más importante en los hombres jóvenes, de acuerdo a lo que nos dicen las estadísticas. Sí, el perfil sí señala que aproximadamente por cada mujer desaparecida hay 3 desaparecidos en términos generales, pero lamentablemente en los sectores más jóvenes la proporción aumenta en el caso de las mujeres, lo cual indica pues un perfil muy específico que probablemente apunte a un asunto de trata de personas que está ocurriendo entre mujeres jóvenes, que también está creciendo lamentablemente en los años recientes, Belén. Claro, el aumento de jóvenes desaparecidas. Que eso es justo lo que continuamente nos preguntan, Rubén. ¿Por qué están desapareciendo quienes desaparecen? Y me parece que la respuesta está en muchos lados y depende también incluso de la región o del estado donde estén desapareciendo. Exactamente. Sí, hay muchos intentos de explicación. Yo creo que todavía no tenemos una explicación coherente, completa. A veces yo me desespero porque siento que como sociedad no estamos a la altura de este desafío que nos implica la desaparición. Y en un contexto más amplio de desaparición es una arista más de una violencia organizada, de una guerra informal que vivimos. Digo guerra informal porque las cifras que tenemos de violencia en México, tanto asesinatos, masacres, desapariciones, fosas clandestinas, no existen en ningún país del mundo que no tenga una guerra abierta. De hecho, hay más violencia en este momento en México que la que ocurre en Ucrania, en esta invasión de Rusia a Ucrania, en todas las componentes de violencia, es decir, asesinatos, desapariciones y en general. Pero excepto a esos países en guerra, invadidos o que tienen guerras civiles, no hay tantas desapariciones como las que están ocurriendo en el país. Solamente en el contexto latinoamericano creo que es pertinente recordar que la dictadura de Chile dejó 3,000 desaparecidos. La dictadura argentina en los 70s, empezada en el 76, la de Chile empezó en 1973. La de Argentina en 1976 dejó 30,000 desaparecidos. La guerra civil en Colombia, que duró aproximadamente 60 años, dejó 80,000 desaparecidos, y la guerra civil que ocurrió en la década de los 80s en Guatemala, 40,000 desaparecidos. En México tenemos 100,000 desaparecidos. Es decir, se supone que estamos en un país que está en democracia formalmente, que no hay guerra con otro país externo, que no hay guerra civil aparentemente, y sin embargo tenemos estas cifras, de tal manera que estamos en un contexto totalmente rebasado en las cifras de las desapariciones, y lamentablemente hay ciertos perfiles en los que se enfocan. Las explicaciones van, la oficial es que prácticamente, así como dicen, se matan entre ellos, se desaparecen entre ellos, ¿no? La explicación oficial, que es incompleta porque no se investigan las desapariciones, trata de explicar todo por una disputa de cárteles del crimen organizado por los territorios, ¿no? Para controlarlos, para hacerse de ellos. Sí. Vamos ahora con nuestro compañero Pablo Toledo, quien se encuentra también allá en esta manifestación, que está justamente con José Trinidad Padilla López, es rector de la Universidad de Guadalajara. Preguntarle el día de hoy esta manifestación de la paz y justicia que organiza la en diversos casos, ¿no? Ya han cuestionado a distintos dirigentes, les molesta la forma en que protestan al gobernador. Recuerdo una manifestación que hubo antes de la pandemia, muy airada de la desaparición de unas chicas, pero a la que llegaron también 2 chicas que desaparecieron ahí cerca de la central camionera. Hubo esa protesta, y luego llegaron familias de municipios como San Miguel el Alto que tenían un periodo de altísimos casos de desaparición reportados. Creo que eran 20 en unas pocas semanas.
y pues protestaron de manera muy airada, no lo recibieron, incluso llegaron a golpear la puerta de Casa Jalisco y se rompió la puerta, se pintó y hubo muchas molestias. Desde entonces prácticamente la respuesta ha sido enmayar, como dices, Casa Jalisco, Palacio de Gobierno, a todas estas protestas. Pero también ha habido casos en los que ha habido declaraciones directas del propio gobernador cuestionándolos a los colectivos. Cuando el colectivo de Madres Buscadoras de Sonora hicieron su primera visita, el gobernador los cuestionó, por ejemplo, y lo ha hecho con otros dirigentes. Forma parte, como dices, Víctor, y yo coincido contigo, con este cambio de estrategia del gobernador en el que el problema de las desapariciones pasó de ser, como dijo discursivamente al empezar su gobierno, un problema prioritario que iba a atender personalmente, a una piedrota en el zapato que le estorba para sus ambiciones políticas de ser candidato presidencial o de obtener un puesto político más alto. Que justo, Rubén, lo que tú señalabas, esa manifestación de estas dos chicas desaparecidas, hay que recordar que la fiscal en aquel entonces de desapariciones salió a declarar que era porque también estaban a altas horas de la noche en zonas complicadas, ¿no? Eso también es como muy importante como hacer el recordatorio, y justo también en ese momento se daba, si mal no recuerdo, corrígeme si estoy equivocado, también un incremento en desapariciones en Chapala, que también la fiscalía en ese momento señaló, no recuerdo bien la cifra exacta, pero dijo, eso es normal, son 4 desapariciones a la semana, digamos que estamos en el promedio normal, dijo la fiscal. Casi podría decir es nuestra cuota, ¿no? Claro. Como dicen los agentes viales de las multas que tienen que recoger. Tremendo. Creo que ha sido muy lamentable el manejo de parte del gobierno de este problema tan grave que tenemos. No solamente no atenderlo, sino el maltrato que han sufrido por parte